digo, para la segunda parte de la asignatura, que tiene que ver con ética en investigación. Y a partir de la semana próxima vamos a empezar con bases de datos, ¿sí? Según como está programado también en el sílabo. Entonces vamos a ir solamente a hacer un intercambio hoy de la secuencia. Ya tenemos los exámenes, ahorita los vamos a repartir para que los revisen, los vean y después, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nos lo vuelven a entregar. ¿Okay? Creo que el resultado global que más ha sido positivo, ¿no? Yo creo que tenemos el 85% aprobados, tenemos un promedio de 14, 15, hay notas más altas y notas más bajas, ¿no? Pero solamente creo que 6 o 8 son los desaprobados, ¿verdad? Ok. Así que bueno, el examen hoy no lo vamos a desarrollar y lo vamos a pasar para que ustedes revisen, porque a veces puede haber algún error, ¿no? Para subir o para bajar. Pero puede haber algún error. Entonces podemos revisarlo para que además todos tengan la posibilidad de preguntar o de corregirse en el caso que exista. ¿Ok? Bueno, muy bien. El médico y el equipo de salud, ¿creen que se ve afectado por las cuestiones éticas en la práctica? En la práctica hospitalaria? ¿Creen que es importante el tema de la ética en la investigación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué aspectos que ustedes han podido ver son cuestionables, pueden resultar paradójicos con el tema de la investigación? ¿La investigación es una actividad que no tiene problemas o hay ciertos riesgos? ¿Hay influencias externas con el tema de la investigación? ¿Hay toma de decisiones que pueden sesgar los resultados de la investigación? ¿Se pueden cometer acciones contra los sujetos de investigación? ¿Creen ustedes que es importante eso? ¿Sí? ¿Alguien ha detectado algún problema específico, por ejemplo? ¿Quiere mencionarlo? ¿Con temas éticos en investigación? Intereses en ensayos para hacer nuevos productos de las farmacéuticas. Okay. Mucho interés ahí. Muchos intereses económicos. Claro. Sería uno, intereses económicos, los que desarrollan, los que generan, los que patentan, los que promueven nuevos tratamientos, no solamente medicamentos. Ya estamos familiarizados con medicamentos, pero en el mundo se habla de HTA, Health Technologies Assessment. Las nuevas tecnologías en salud pueden ser productos medicamentosos, productos tecnológicos. Los hospitales compran millones todos los años en tecnología, ¿sí o no? Desde las computadoras hasta hoy los hospitales nuevos suelen ser instituciones súper tecnológicas. Una tomografía multicorte, ¿es una inversión o no? Un resonador, ¿es una inversión o no? Un PET-CT, ¿es una inversión o no? Un aparato de medicina nuclear, un nuevo secuenciador en el laboratorio, etc. ¿Sí? Un nuevo microscopio para mirar la parte oftalmológica. O sea, aparatos hay continuamente, en quirófano, en emergencia, en la parte clínica. Entonces, las nuevas tecnologías en salud tienen intereses económicos. Y es por eso que uno de los puntos cuestionables al sistema actual es justamente la inviabilidad del sistema de salud tal como lo conocemos. ¿Qué significa eso? Que así como vamos con los gastos en salud, es insostenible por ningún presupuesto de ningún gobierno del mundo. Aún los que más invierten en salud, que son Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, etc., sus presupuestos son limitados. Las necesidades son infinitas. ¿Qué hacemos entonces para poder balancear esto? Entonces, el médico todos los días le tocan la puerta al consultorio, lo buscan en emergencias, en el pasillo del hospital, para ofrecerle y brindarle información sobre nuevos productos, ¿sí o no? Todos los días. Todos los días, ok. Y por otro lado está el tema de los seguros, ¿no? En Estados Unidos y en Europa es muy importante el tema de los protocolos y de los seguros. Si alguien hace algo fuera de un protocolo, seguramente que pierde el juicio frente a una queja o ante una demanda cualquiera. Acá hay lugar, adelante. Paso más adelante. Pero también, por supuesto, tiene que ver con las cuestiones éticas, de integridad, las cuestiones éticas de transparencia, las cuestiones éticas de equilibrio, entre otras cosas. Entonces, cuando uno habla de ética y de investigación, estamos tratando de juntar dos conceptos, ¿no? Por un lado, es importante evaluar el perfil del equipo de investigación.
¿El equipo de investigación tiene la competencia técnica para lo que está proponiendo? ¿Sí o no? ¿Tiene el perfil? ¿Se ha preparado? ¿Hay médicos con experiencia? ¿Ya han desarrollado otro tipo de investigaciones similares? Competencia técnica y científica. No admitimos ninguna propuesta que no tenga este perfil primero, competencia técnica y científica. ¿Sí? Su protocolo que ustedes terminen ahora al finalizar el curso tiene que tener competencia, ¿sí?, en ambos aspectos, técnicos y científicos. ¿Y eso cómo se conoce eso en el proyecto de investigación? Validez interna. ¿Sí? Validez interna. Ok, tiene que ver con, hoy no solamente es importante el médico, el prestador del servicio, el hospital, la institución. Cuando hablamos de ética y hablamos de calidad, hablamos que el usuario del sistema es el que califica. Ya no es solamente lo que el médico cree o piensa en relación a calidad o ética de investigación, sino en relación a lo que los pacientes y familiares perciben como calidad de investigación. Y es por eso que cada vez hoy estamos llenos de organizaciones de derechos humanos, inclusive hay derechos de los animales en investigación, etc. Entonces, fíjense todo lo que se está avanzando. Hoy se habla de transparencia de la información, se habla de los observatorios sociales, cantidad de observatorios que hay que controlan los derechos en investigación. Pero por otro lado se habla de conducta y diseño ético de la investigación. El concepto más importante que quiero dejarles hoy es que la ética marca el rumbo de la investigación. ¿Qué significa eso? Que la ética nos dice hacia dónde tiene que ir la investigación. Podemos tener ideas brillantes, podemos querer descubrir cosas muy importantes, pero si no se ajusta a los criterios y los principios éticos, entonces no va a poder hacerse. Va a ser criticado, va a ser cuestionado, va a ser rechazado o va a ser probablemente sancionado incluso cuando no se cumplen con los temas éticos. Entonces, ética e investigación. Quiero que separemos dos cosas. Una cuestión es la ética en la medicina y en la salud, que tiene que ver con los dilemas éticos de la práctica diaria, controversias, ¿sí? Por ejemplo, si el cirujano en lugar de operar del lado derecho, operó del lado izquierdo por error, eso que se da en la práctica cotidiana se denominan dilemas éticos y tiene que ver con el comité de ética. Pero cuando juntamos ética con otro procedimiento, materia de investigación, hablamos de comités de ética en investigación, ¿sí? Son dos cosas diferentes. En un hospital puede haber un comité de ética o de bioética que tiene que ver con todos los temas éticos del hospital, ¿sí? Por ejemplo, que un médico pediatra llegó ebrio al hospital y atendió pacientes en ebriedad. ¿Quién lo ve? ¿El comité de ética de investigación o el comité de ética del hospital? El comité de ética del hospital, porque no está haciendo investigación, está haciendo asistencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos prácticamente dos conceptos importantes que ustedes tienen que recordar. Ética e investigación, que tienen que ver con estos tres puntos. ¿Okay? Bueno, vamos a ir avanzando para ir compartiendo la moral de los máximos, ¿sí? La ética de los profesionales de salud, la visión tradicional. El médico tradicional es el médico paternalista. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué significa el médico paternalista? Porque toma las decisiones, todas las decisiones para el paciente. Okay. ¿Y eso es bueno, no tan bueno, es adecuado, no es adecuado? Es bueno, pero hasta cierto punto, porque siempre es bueno tener el punto de vista, la opinión del paciente, si es que él quiere someterse a un tratamiento o no. Es importante. Ok, entonces, la moral de los máximos dice buscar el mayor beneficio del enfermo tal y como el profesional lo entiende, independientemente de la opinión del paciente y cueste lo que cueste. Señor, para usted el mejor tratamiento es este. Punto. ¿Lo hace o no lo hace? Porque yo soy el médico, yo soy el que estudié 6, 7 años, yo soy el que conozco, yo tengo la experiencia, yo tengo la evidencia y usted tiene que hacer lo que yo le digo. Eso se llama la moral de los máximos. ¿Y por qué usted le indica eso? Porque es lo mejor para el paciente. ¿Ya? Moral de los máximos. De una posición paternalista. Es decir, el médico toma todas las decisiones. El paciente no es activo, es pasivo. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuánto es el tiempo máximo que un paciente habla en el consultorio sin que el médico lo interrumpa?
Llega un paciente y el paciente lo que quiere es contarle al médico sus problemas, ¿no? Sus preocupaciones. El médico lo escucha y en un momento, bueno, espere señor, mire, quiero que me responda tal cosa, tal síntoma, tal signo. ¿Cuánto tiempo creen que pasa hasta que ocurre eso en los Estados Unidos? 3 minutos y medio, como máximo, ¿sí? Como máximo. Entonces, ¿cuánto dura la consulta? 15 minutos, a veces 20, ¿sí? Ok, en ese contexto es justamente que está este modelo, la moral de los máximos. Eso se consideraba importante, se consideraba aceptable. Por supuesto que el médico siempre busca el beneficio para el paciente, pero hoy hablamos de la visión moderna. Por supuesto que buscamos el mayor bienestar posible para el paciente, pero teniendo en cuenta la opinión del paciente. No podemos nosotros asumir toda la decisión del paciente. Tenemos que tomar en cuenta la opinión del paciente, su seguridad y la gestión eficiente de los recursos. ¿Sí? Fíjense qué importante. O sea que ya no es solamente el conocimiento del médico, sino es el equilibrio entre lo que el médico propone, el paciente quiere o busca y el paciente decide. Por eso que surge después el concepto de consentimiento informado. Otro concepto importante en la parte ética tiene que ver con seguridad. Es decir, no cuidar la seguridad del paciente. ¿Sí? Los comités de ética de los hospitales en investigación son los responsables de la seguridad, eventos adversos, efectos secundarios, riesgos de los procedimientos, exposición innecesaria a ciertos medicamentos o ciertos tratamientos. Eso tiene que ver con la ética. Entonces, seguridad. ¿Qué es lo más importante en la ética para el paciente? La seguridad del paciente. Por eso dicen primum non nocere, ¿no? Primero no dañar, buscar el beneficio del paciente. Ok. Entonces, en ese concepto es que surgen dos puntos. Uno es el consentimiento informado, otro que tiene que ver con privacidad, intimidad, confidencialidad, anonimato de la información obtenida de los estudios. Consentimiento informado. ¿Por qué se llama consentimiento informado? ¿Quién colabora? Le explicas al paciente en qué va a consistir su tratamiento o el procedimiento que se va a realizar. Y en base a ese conocimiento el paciente decide. ¿Y la decisión? ¿Cuáles son las opciones de la decisión? Puede ser que la acepte o no la acepte. Ok, muy bien. ¿Y ese consentimiento informado quién lo debe tomar? ¿El asistente? ¿La enfermera? ¿El estudiante? ¿Quién debe tomar el consentimiento informado? Claro, ¿quién es el responsable del tratamiento del paciente? El médico o el investigador, en el caso que estamos mencionando, ¿sí? Él debe tomarlo. Y un consentimiento informado, ¿cuánto tiempo creen que puede durar? En que usted le informe primero el diagnóstico a su paciente, las posibilidades terapéuticas y después que le informe todo lo relacionado a un posible protocolo de investigación. ¿En cuánto tiempo creen que se puede hacer eso? 10 minutos. 10, 15 minutos. ¿Será que se puede? ¿Será que se puede? ¿En 10, 15 minutos? Usualmente las entrevistas que son para reclutar y firmar consentimientos duran entre 40 minutos y 1 hora. Es decir, primero, no es decirle lea el consentimiento y fírmenlo, sino es explicarle. ¿Cómo le explico yo al paciente temas médicos de una manera que lo entienda? Usar términos sencillos, coloquiales, adecuados para la persona, ¿ok? Y el consentimiento informado a veces es un libro de 50 páginas. ¿Ustedes creen que lo van a leer? Un libro de 10 páginas, ¿creen que lo van a leer y entender? Para cumplir con consentimiento informado se requieren algunas características, ¿no? ¿Qué características debe tener un consentimiento informado? 1. Nombre del paciente, obvio, sí. Características. ¿Cómo? Explícito, sí. Y eso quién lo juzga, que es explícito. Pero díganme las características explícitas. ¿Conciso? Conciso, bueno, hay protocolos que son de 40, 50, 60 páginas, eso no es conciso. Bueno, ¿qué características debe tener? Primero que debe ser libre y voluntario, y debe decir esta frase, ¿sí? Libre y voluntario. Es decir, el paciente tiene la opción de aceptar o rechazar
la propuesta. ¿Ok? Libre y voluntario. Tiene que ser consciente. Se supone que es una persona que entiende y tiene capacidad cognitiva para poder responder. Consciente, libre, voluntario. El otro aspecto importante es que el consentimiento informado debe decir el título del proyecto, debe decir el nombre del investigador y el equipo de investigación, debe dar la forma de contactar al investigador, teléfonos, mails, etcétera, correos, ¿sí? Debe informar de los procedimientos que se van a realizar en el protocolo de investigación y sobre todo debe claramente definir los riesgos y posibles efectos secundarios, porque eso generalmente no se le dice al paciente. ¿Existe algún medicamento o tratamiento que no tenga efectos secundarios? Aún el placebo tiene un efecto. Pero fíjense que no hay ningún... Entonces, me digan, no hay efectos secundarios, es una falacia. ¿Okay? Siempre hay efectos. Agarren la aspirina y lean cuántos efectos secundarios tiene la aspirina y se van a sorprender, ¿sí? La cantidad de efectos secundarios. Entonces, tiene que quedar claro eso. Y por otro lado, debe quedar claro también el potencial beneficio del paciente. ¿El paciente siempre se beneficia cuando participa de un protocolo de investigación? No necesariamente. Beneficio terapéutico no debemos ofrecer, porque no sabemos si va a dar buen resultado o mal resultado a ese paciente. Pero sí el beneficio de la cobertura de los estudios, el trato adecuado, ¿sí? La supervisión correcta, eso sí lo podemos asegurar al paciente. Sí. En parte del consentimiento informado se menciona que el paciente puede ser capaz de retirarse en cualquier momento. Justamente ahí, antes de terminar, en los últimos párrafos, el brindar mi consentimiento informado de manera libre, voluntaria, consciente, y después que se me ha informado los posibles beneficios y riesgos, sabiendo que puedo retirarme en cualquier momento. Esa frase es obligatoria en los consentimientos informados. Es decir, cuando un paciente firma su consentimiento, no firma su decreto de muerte hasta que se muera, sino lo que está diciendo es, está bien, yo en este momento pues, creo que es conveniente que pueda entrar, pero mañana o pasado no lo sé, la semana que viene no lo sé. Ahora, yo les cuento que los pacientes de cualquier país de Latinoamérica que se les explica, se les dedica tiempo, ellos perciben como potencial beneficio, son los que más cumplen con los protocolos. Pero el paciente que no es informado adecuadamente, que le ocurren cosas y nadie está para responderle, que busca al investigador o al médico y no lo encuentra, etc., es probable que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses diga quiero salir de ese protocolo, ¿no? Entonces, eso está permitido, ¿sí? Y lo más importante, el hecho de no aceptar ingresar a un protocolo de investigación o el hecho de salir de un protocolo de investigación no debe afectar en nada, absolutamente en nada, el tratamiento médico que debe seguir ese médico con ese paciente. Algunos médicos dicen, no, si no entras en este protocolo ya no me voy a salir. Eso no es ético. Es decir, si yo estoy proponiendo que entre a un protocolo de investigación, puede aceptarlo o rechazarlo. Y eso no debe alterar la relación médico-paciente de ese individuo. ¿Okay? Esto es muy importante. Ok. Bueno, ya hemos visto esto. Básicamente recordarles que el desarrollo de productos nuevos hasta acá es investigación y una vez que pasa a los hospitales o a las farmacias ya es medicina estándar. La medicina de investigación se hace con investigación básica, utilizando modelos animales, cultivos celulares, luego después se generan moléculas que son candidatos o prototipos, se hacen estudios en roedores o en conejos o en lo que fuere de modelos animales. Eso se denomina preclínico. La investigación se divide en 2 grupos. Cuando participan seres humanos se denomina investigación clínica, ¿ok? Clínica. Hay fase 1, 2, 3 y 4, que lo veremos luego. Y todo lo anterior se denomina fase preclínica. La fase preclínica empieza con el descubrimiento de la molécula, la evaluación o caracterización del nuevo medicamento, la aplicación en modelos animales o en cultivos celulares. Cuando supera un fase 3, 2 o más estudios, entra en lo que se llama medicina estándar y es lo que se vende todos los días en las farmacias o se prescribe en los hospitales o en los consultorios. ¿Ustedes creen que en la práctica asistencial la investigación puede ser una oportunidad? ¿Será una oportunidad? ¿Será importante, será necesaria la investigación? ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede ser importante la investigación en la práctica cotidiana, en la parte asistencial? Ustedes el día de mañana llegan al hospital
cualquiera, y entonces, ¿por qué es importante hacer investigación allí, en ese servicio, en ese que ustedes conocen? ¿Asistencial se refiere a prevención primaria o...? ¿Cómo? ¿Asistencial se refiere a atención primaria o a qué se refiere? No, asistencial se refiere a todo lo que asiste a personas, sin importar el nivel de complejidad. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, atención primaria incluso. Antes de la investigación se hacían en los institutos nacionales, los megacentros, de máxima complejidad. Se trasladó en los últimos 15 años eso hasta la posta, hasta el consultorio, hasta la comunidad, porque hoy la investigación dejó de ser investigación nada más para los grandes centros, ¿sí? Y se transformó en investigación pragmática, fáctica, es decir, en lo que ocurre todos los días, en la practicalidad. ¿Por qué será importante hacer investigación en los hospitales o en los sistemas de salud? Puede generar guías o protocolos. Ok, tener guías y protocolos. Bueno, ¿para qué más? Para generar evidencia de beneficio, el posible beneficio de algún fármaco o algún procedimiento para alguna patología determinada. Ok, si no, no tendríamos nuevos tratamientos, ¿no? Entonces ustedes aprenderían un esquema terapéutico y duraría durante 50 o 100 años. Pero saben ustedes que a los 3 o 4 años puede cambiar la primera línea, la segunda línea, etc. ¿De dónde cambia? ¿Cómo cambia? De 2 trabajos de investigación. De ahí surge todo. El making decisions, la toma de decisiones, está basado en investigación. En el mundo, las tesis de maestría y doctorado cambian la forma de hacer las cosas en las empresas y en las instituciones de salud. Ahora esas son las tesis y las investigaciones, para tomar mejores decisiones. Entonces, sí es importante, como ustedes mismos lo están diciendo. Ok, ¿qué beneficios trae? Genera conocimiento, hay incorporación clínica, acceso a nuevas terapias, grupos cooperativos, participan los investigadores. Antes, en Perú, cuando no había investigación clínica en nuestro país, solamente pocas personas que podían viajar a Estados Unidos o a Europa podían acceder a nuevas terapias de investigación. ¿Sí? No, me voy a Estados Unidos porque allá hay un tratamiento que están haciendo en investigación. Y acá en Perú, no, acá no llega. Hoy la investigación es globalizada. Entonces, hoy podemos tener acceso a nuevas terapias. Y para un paciente con una enfermedad crónica o con un problema que es letal, tener acceso a estos tratamientos puede significar mucho. Y por supuesto, lo que se llama intercambios cooperativos, participar de grupos de investigación, entre otras cosas, ¿no? Y aquí están los investigadores, aquí está el paciente y aquí está la industria. Con intereses diferentes y que pueden haber, por supuesto, ciertas discrepancias. Debemos desarrollar carreras investigadoras. Hoy, la nueva ley universitaria se centra y prioriza la investigación. Ya no solamente quiere sacar médicos que sepan esquemas terapéuticos, diagnosticar y tratar enfermedades avanzadas, sino que quiere sacar médicos con capacidad de diagnóstico de un problema de salud, propuesta de una solución y desarrollo de un protocolo de investigación para probar lo que está queriendo realizar. Entonces, hoy la nueva ley universitaria insiste en la investigación como criterios centrales en el perfil del egresado. ¿Sí? Tenemos que tener apoyo estructural, obviamente sin laboratorios, sin infraestructura, sin tecnología, no se puede hacer mucha investigación, y debemos simplificar trámites. Todavía somos muy burocráticos, ¿sí? Con muchos trámites administrativos, etc. Por ejemplo, ustedes el día de mañana quieren ir a hacer su trabajo de investigación en el hospital. ¿Habrán trámites para hacer o no? ¿Habrán burocracias o no? ¿Será difícil o será fácil hacer investigación así? ¿Qué problemas hay, por ejemplo, en los hospitales para hacer investigación? ¿Tiempo? ¿Tiempo de quién? Bueno, de que llegue la notificación, de que tenga una respuesta. Ok, tiempo para que te den una respuesta y te autoricen. Ese es un problema. ¿Qué otro problema hay? Permisos. Permisos, ok, autorizaciones, ¿no? ¿Qué otro problema hay? Historias clínicas completas o incompletas, a eso te refieres. Ahora, si el tiempo es importante para ustedes que son estudiantes, imagínense ahora una mega empresa que dice, voy a ir a Lima, al hospital X que ustedes conocen, y le voy a proponer un proyecto de investigación para pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuánto demora su comité de ética en investigación en aprobar el protocolo? 8 o 9 meses. Wow, mejor me voy a Brasil que me lo hacen en 2 meses. ¿Se va para Brasil? Entonces, un proyecto que no ingresa en nuestro país se pierde millones de dólares y acceso de medicamentos para los pacientes solamente porque estamos
con los temas de trámites complejos. Es más, los comités de los hospitales quieren modificar los protocolos internacionales. Es increíble. Es increíble que, imagínense, una empresa, un laboratorio, para probar, invierte millones de dólares, contrata a los mejores del mundo para hacer un protocolo, y a veces un comité de un hospital cualquiera quiere cambiar o modificar algo que está escrito en un protocolo internacional. Entonces, estas realidades ustedes deben conocerlas porque las van a vivir ahora que van a realizar su tesis. ¿Sí? ¿Será lo mismo lo que quieren los médicos que lo que quieren los pacientes? ¿Será lo mismo? Ustedes se preguntan frente a un paciente con diabetes que ingresó y que tiene complicaciones de neuropatía diabética, etcétera, y se le va a amputar. El médico pasa en la mañana con su equipo, lo examina, lo evalúa, hay compromiso muscular, hay infección ósea, amputación. Y nos preguntamos, ¿qué querrá el paciente? ¿Qué quieren los pacientes? Entonces, esto es muy importante. Y eso ustedes deben manejar cada vez más. La buena relación médico-paciente y médico-pariente es fundamental. El juicio no lo hacen los pacientes que se mueren, el juicio lo hacen los familiares que quedan. ¿Sí? Muy importante, los juicios de mala praxis. ¿Okay? El desarrollo de medicamentos pasa por diversas etapas que ya lo estuve mencionando, y ahora lo vamos a... Y normalmente tardan más o menos 10 a 15 años entre que se descubrió la molécula y se comercializó el producto finalmente. Se pasa por lo que se llama fase 0, fase 1, 2, 3 y fase 4 de farmacovigilancia. El tiempo en años va entre 1 y 15 años para que una molécula que se descubrió se patente y finalmente esté comercialmente disponible. Es el tiempo. Y esos 15 años significan inversión. Rápidamente les voy a decir para que tengan una noción general qué es fase 1, 2 y 3. ¿Sí? Fase 1 son los estudios, sobre todo, de farmacocinética y farmacodinámica. ¿Sí? En el que se sacan múltiples pruebas a una persona sana o enferma. Se hace en pocos pacientes, entre 20, 60, 80 pacientes. Generalmente es en una sola institución. ¿Sí? Y lo que se busca no es eficacia, lo que se busca es seguridad y tolerabilidad. Quiero saber dosis mínima, dosis máxima, dosis media. ¿Sí? Eso es fase 1. ¿Ok? Fase 1 no lo hace cualquier hospital, lo hacen hospitales con capacidad para poder hacer estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos. ¿Ok? Ese es un fase 1. ¿Cuánto dura? Pocos meses y en pocos pacientes. Fase 2 ya es una evaluación preliminar de eficacia. El anterior era seguridad. Fase 1 era seguridad sobre todo. Ahora quiero ver ya si es efectivo en qué grupo de pacientes es. En general ya son más pacientes, 100 a 300. Puede ser fase 2A o B, y generalmente es fase 2A cuando no hay grupo control, y los que tienen control con placebo o enmascarados fase 2B, fase 2A y fase 2B. Puede ser unicéntrico o puede ser multicéntrico. Y aquí empiezo a ver mayor seguridad del fármaco, pero también empiezo a ver posible eficacia o efectividad del medicamento. ¿Sí? El fase 3 es cuando ya hice los estudios preclínicos, pasé fase 1, pasé fase 2, y ahora un estudio multicéntrico, varios países del mundo, múltiples hospitales, miles de pacientes, ¿sí? Y no solamente busco la seguridad, sino busco la eficacia. Por lo tanto, es un estudio de ensayo clínico controlado aleatorizado y lo comparo con el gol estándar. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando un nuevo antihipertensivo, ¿sí? Un nuevo antihipertensivo, hay un grupo, el brazo A, es el brazo de intervención, que recibe el antihipertensivo, y un brazo B, que recibe el tratamiento estándar. Yo debo comparar siempre en fase 3 contra el gol estándar, o sea, contra el mejor tratamiento disponible. ¿Sí? Y ahí está entonces. Estos son los famosos fase 3, como se darán cuenta, pueden durar 1 a 4 años y son de miles de pacientes. Ustedes van a leer entonces en los papers, ensayo clínico controlado aleatorizado de 4.000, 5.000, 2.000 pacientes, ¿no es cierto? Y este es el famoso fase 3. ¿Sí? Cuando 2 o más fase 3 da positivo, entonces pasa a la etapa de marketing, si se completa con éxito fase 3. Y ahí deja de ser investigación y pasa a ser medicina estándar. ¿Sí? 2 o más ECA positivos hace que el medicamento pase ahora sí ya a comercializar. ¿Entendió? Esto es básicamente lo de fase 3. ¿Ok? Entonces ahí está, por ejemplo, la artovastatina, periodo de exclusividad por patente,
En Estados Unidos y en Europa puede ser diferente, 15 años, 10 años, 20 años, y es lo que se llama justamente la ley de patentes a nivel internacional. Cuando se vence la patente, aparecen los similares, ¿sí? Los fármacos similares, ¿ok? Los fármacos de investigación son generalmente fármacos originales esencialmente. Y ahí están, fíjense, el tiempo que se requiere, ¿no? En la fase preclínica, los estudios clínicos, luego después las revisiones y las aprobaciones finales. Otra cosa que en nuestro país es necesario es post-comercialización, hacer los estudios en fase 4, que son los estudios de farmacovigilancia. Farmacovigilancia, es decir, una vez que ya se empezó a comercializar el medicamento, pueden seguir apareciendo efectos secundarios o eventos adversos. Y eso se denomina farmacovigilancia. Poco se reportan en los hospitales eventos adversos serios, poco se reporta. Y esto es una necesidad que nosotros podemos hacer. Por eso se llama estudios de farmacovigilancia. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque una cantidad de fármacos a través de la historia han sido aprobados y luego después han sido retirados del mercado. Ustedes van a encontrar que cada año las agencias reguladoras del mundo y de nuestro país retiran medicamentos cada año. ¿Por qué lo retiran? Porque los estudios de farmacovigilancia demostraron eventos adversos serios, letales e importantes para la gente, entonces lo retiran del mercado, ¿no? Pueden comenzarse con 10.000 compuestos, pasan a la etapa preclínica, 250 compuestos, entran en la etapa clínica 5 compuestos y termina uno aprobándose. Fíjense la cantidad de medicamentos que quedan en el camino en la parte de desarrollo de medicamentos, ¿no? ¿Cuánto cuesta desarrollar un medicamento? Bueno, en el año 2013 nada más costó 2.342 millones de euros. Y esto tiene que ver con que hay nuevos medicamentos, pero también tiene que ver con el costo de los medicamentos y con el costo del sistema de salud. Porque lamentablemente el médico actual le saca los medicamentos y no sabe qué hacer con el paciente. Entonces hemos creado adicción y dependencia a los medicamentos. Pregúntate qué médico frente a un paciente, si no prescribe medicamentos, ¿qué hace? Casi dependemos de los medicamentos para todo. Y los medicamentos, en general, solo pueden cambiar el 10% del sistema de salud. Y el otro 90% no tiene nada que ver con los medicamentos. Pero ahí están los gastos de desarrollo de cada nuevo medicamento que se realiza. ¿Okay? Muy bien. Tiempo promedio, 12-13 años. Horas, 7 millones de horas para desarrollar los diferentes fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sí? Moléculas en desarrollo, 7.000 moléculas en desarrollo. Fíjense, ahí está. Tasa de éxito, solamente el 0.6 llegan a ser comercializados. O sea que el desarrollo de los medicamentos es un proceso largo, 12 años de promedio, caro, más de 2.000 millones de euros, arriesgado, menos del 10% solamente llega a la fase clínica y por supuesto cada vez más está controlado y regulado este tema de los medicamentos. Cuando hablamos de calidad de la atención, la Joint Commission, que sirve para acreditar hospitales, clínicas en todo el mundo, ¿sí? Toma en cuenta investigación, derechos de pacientes y ética. O sea que en nuestro país hay muy pocas instituciones acreditadas por la Joint Commission, ¿sí? Muy pocas. Y un criterio para acreditar un hospital o una clínica es justamente derechos de los pacientes, ética y si tiene o no tiene una oficina o departamento de docencia e investigación. Entonces, ¿cómo una cosa se vincula con la otra? A través de la historia ha habido gran cantidad de trabajos, muchos se han hecho en poblaciones cautivas, presidiarios, etc. Y este se cree que es el primer ensayo clínico en el siglo XVI. James Lind iba en su barco, los marineros empezaron a desarrollar escorbuto, ¿sí? Empezaron a tener problemas en las mucosas, etc. Y él dijo, bueno, voy a darles a la mitad de los marineros jugos con cítricos y a la otra mitad no le voy a dar jugos con cítricos. Y él demostró que a los que le daban cítricos se curaban del escorbuto. ¿Okay? Entonces, este se considera uno de los primeros ensayos clínicos reportados sin saberlo probablemente, ¿no? William Bigman mantuvo abierto una herida de bala en el estómago de un enfermo para observar función digestiva. Eso hoy no sería ético, ¿no? Fíjense, esas cuestiones que ustedes ya
han visto y han conocido después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron los errores? Falta de consentimiento, ensayos en población cautiva y vulnerable. ¿Quién es una población vulnerable, por ejemplo? Niños, ¿ok? Entonces, pobreza extrema, ¿ok? ¿Quiénes más? Los ancianos, ¿ok? Muy bien. Grupos étnicos embarazadas también se consideran, ¿cierto?, vulnerables, ¿sí? Entonces, grupos vulnerables es muy importante. Engaños. No se puede hacer investigación engañando a las personas, ofreciéndoles cosas que no son reales. No exagerar, ser objetivos. No ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Incentivos desmedidos. Le vamos a cubrir todo. Hasta le vamos a comprar un arbolito de Navidad. Incentivos desmedidos. Esas cosas no van en investigación. Y es por eso que la gente les cree. Confidencialidad. Esto es una cosa importante, la confidencialidad. A veces nosotros estamos tan familiarizados que nos contamos los casos y las cuestiones de los pacientes, pero siempre la confidencialidad es fundamental. ¿Okay? El anonimato de los pacientes, fundamental, confidencialidad. Evaluar riesgo-beneficio. ¿Para qué voy a meter a un paciente que es probable que se complique en un protocolo? Tiene mucho riesgo. ¿Para qué lo voy a meter? El médico debe tener criterio para eso. Y sobre todo, los eventos adversos. La seguridad del paciente primero, en la parte ética. ¿Okay? Eso es fundamental. Bueno, en Latinoamérica han pasado varios ejemplos, en prisioneros en Guatemala, mujeres infectadas quienes practicaban el comercio sexual en las prisiones como fuente de contagio. Se hizo un estudio de sulfaxin contra placebo en Perú, Bolivia, México y Ecuador. El placebo, en estudios clínicos, está muy cuestionado, el uso del placebo. Éticamente, como yo les dije, se debe comparar el brazo A de intervención con el brazo B del mejor tratamiento disponible. Yo no podría privar a un grupo de personas que ya existe un tratamiento y no darles nada, solamente porque quiero comparar contra placebo. No es ético, ¿se entiende? Es lo que pasó con los investigadores de sífilis en los Estados Unidos, ¿sí? Más de 40 años siguieron a una población cautiva con sífilis y fueron describiendo todas las complicaciones, la historia natural de evolución, la neurosífilis, la demencia, un montón de cosas. A la mitad del protocolo apareció la penicilina. ¿Qué hicieron los investigadores? No les dieron, privaron de penicilina a esos sujetos de investigación, una cuestión no ética. Por eso que el placebo solo se acepta cuando no hay tratamiento disponible. ¿Ok? Solo si hay tratamiento disponible no podemos nosotros privar o omitir a una población a recibir el mejor tratamiento disponible, o sea, el gold estándar. Entonces, recuerden eso. En el año 2004, 2005, una famosa empresa Pfizer, lo voy a decir Pfizer, hizo un protocolo de investigación con una molécula nueva muy interesante, una terapia antiangiogénica para cáncer renal. Y agarró un grupo de pacientes con cáncer renal estadio 3, le dio el tratamiento y agarró otro grupo de 150 pacientes con cáncer renal, mismo estadio, y les dio placebo. Y lo siguió dentro de 1 año y medio. Y fue duramente criticado este protocolo. ¿Qué pasa con esos pacientes que no reciben tratamiento por 1 año y medio, sabiendo que hay otros tratamientos disponibles para el cáncer renal? ¿Será ético? Bueno, ahí está entonces algunas de las cuestiones que ustedes deben conocer en relación al placebo. ¿Okay? Hay declaraciones universales. En Latinoamérica el 50% de los protocolos analizados no cumplen requisitos éticos básicos, ¿eh? La mitad, 1 de cada 2. Los comités de ética son importantes, algunos países están más avanzados que otros, vamos creciendo en ese asunto, ¿no? Problemas bioéticos en investigación. 1, vínculo con la industria farmacéutica, ya lo mencionábamos, ¿no? Este es un problema que tenemos que nosotros conocer y saber qué hacer. Ustedes deben generarse un juicio crítico al respecto. Conocer las prioridades de investigación. Todos los proyectos de tesis están vinculados con prioridades de investigación. Extensión del consentimiento informado. Número de protocolos por investigador. Había en Perú casos en los que un investigador tenía 4, 6, 8, 10, 15 protocolos por año. Porque por cada protocolo hay un presupuesto, hay un pago. Pero ¿será que tiene el tiempo para todos esos protocolos? ¿Tendrá la formación para todos esos protocolos? Entonces, fíjense qué importante que es número de protocolos por investigador.
¿Cuántos protocolos creen ustedes que un investigador puede llevar por año? Protocolos clínicos. ¿Cuántos creen? 2, 5, 1, ¿ok? Normal, y generalmente duran 2, 3, 4 años. Generalmente el médico trabaja en más de una institución, ¿sí o no? En la mañana en una y en la tarde está en otra, ¿sí? Número 2, además de médico, a veces da docencia, a veces hace otra actividad privada, etc. ¿En qué tiempo va a dedicarle a la investigación? A un protocolo que requiere. Investigación clínica es montaña de papeles, ¿eh? Todos los días, montaña de papeles. Hay que tener un equipo para ello. Entonces, número de protocolos por investigador también es importante y se criticó mucho eso. Ustedes deben saber esos temas, ¿ok? Comités de ética de investigación, muy importantes, que sean favorecedores y no obstructores de la investigación. La independencia de los comités. El comité no depende y no sigue lo que dice la autoridad o el director del hospital. Tiene que haber autonomía para las decisiones, autonomía de los comités. Y eso no es fácil. El overhead que está vinculado con gastos indirectos, es básicamente más o menos alrededor del 10% de lo que recibe la institución del presupuesto, solamente por aceptar que el proyecto se haga en esa institución. O sea que si un proyecto tiene un presupuesto de medio millón de soles, 1 millón de soles, automáticamente para comenzar la institución recibe 100.000 soles. ¿Sí? Eso se llama overhead. Y eso es parte de los beneficios de la investigación que se da a nivel mundial. Ok. Algunas cuestiones de percepción. ¿Qué hace que una investigación sea ética? Si responden a valores y principios que son reconocidos universalmente. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué le darían importancia ustedes para que una investigación sea ética? ¿A qué aspecto le darían importancia, por ejemplo? Beneficio del paciente. ¿En términos de qué? Tratamiento. O sea, no va a darle un placebo, buscar, digamos, que va a ser comparativo con otro tratamiento. Okay, entonces, el comité y el investigador tienen que elegir buenos diseños y buenos protocolos, ¿no? Son los salvaguardas, ya, ok. No hay placebo. Beneficio para el paciente. Alguien puede decir, bueno, se le va a pagar todas las tomografías a los pacientes. ¿Ese es el beneficio para el paciente? Si no, es parte de, bueno, pues debemos ser más específicos, ¿no? Ok. ¿Qué más debe reunir un proyecto para que sea ético? Tiene que tener consentimiento, muy bien. ¿Qué más? Seguridad. ¿Cómo busca la seguridad del paciente? ¿Cómo busca la seguridad del paciente? El primero te decía un protocolo con buen diseño, bien. Competencia técnica, científica. ¿Qué más? Buenos antecedentes, por la parte de la validez interna. ¿Qué más? Bueno, tienen que seguir el protocolo, y cuidar al paciente que se continúen en el protocolo, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tienen un protocolo muy interesante, muy bien diseñado, pero no es de interés para mis pacientes que yo veo todos los días? Son patologías que yo no manejo todos los días. ¿Será prioridad eso? ¿Será prioridad un tema que es de interés para Canadá? ¿O si es prioridad para Suiza, pero no es para Arequipa? ¿O no es para Cajamarca? ¿Será importante o no eso? ¿Sí? Ver hacia dónde va dirigida la investigación, cuál es la prioridad de la investigación. Por eso es que cada vez más tienen más importancia los proyectos que se generan a partir de los investigadores locales, nacionales, personas que no tienen apoyo, no tienen financiamiento, pero los que vienen de afuera, enlatados, listos para que seamos reclutadores, y después el beneficio nunca lo recibimos nosotros. A los 4 años vamos a comprarlo por $1.000, $2.000, $3.000 ese medicamento. Ahí sí estamos participando. ¿Se dan cuenta cuál es la paradoja de esto? Y lo que me interesa para mis pacientes de la sierra, la costa y la selva, ¿quiénes deberían sacar las guías para cáncer de cuello de útero en el mundo? ¿Quiénes deberían sacar las guías para el tratamiento de cáncer de cuello de útero, por ejemplo? ¿Estados Unidos? ¿Europa? ¿Norte? ¿Quiénes son los que tienen más prevalencia de cáncer de cuello de útero? Los países en desarrollo. ¿Y quiénes son los que sacan las guías para el cáncer de cuello de útero? Los países que no tienen cáncer de cuello de útero como prioridad. ¿Será lógico eso?
Pues ahí plantéense ustedes qué está pasando, ¿no? Ok. Veamos este ejemplo para terminar. ¿Sí? Léelo fuerte, a ver. Caso 2. Un investigador planea evaluar la efectividad y eficacia de una droga para el tratamiento de la hepatitis C. Se sabe que dicha droga es tóxica para la médula ósea y los riñones. Parte de la investigación comprende estudiar la presencia de hepatitis C y efectuar una biopsia de hígado. ¿Qué podría requerir un comité de ética de investigación para minimizar los riesgos de este estudio? Bien, a ver, ¿qué hemos entendido primero de ese caso? A ver, ¿qué hemos entendido? Nuevamente. Bueno, se desea realizar un estudio en base a la prueba, o sea, realizando una intervención que es administrar esta droga. Pero también se ve que tiene muchísimos efectos secundarios. No se puede estar Ya, o sea, viene un médico en la mañana, ustedes son el comité y les toca la puerta. Traigo un proyecto muy bueno. Así, ¿de qué es? Es un tratamiento nuevo, muy interesante para pacientes que tenemos en salud. ¿Qué pacientes? Pacientes con hepatitis C. ¿Hay pacientes? Sí, hay. Okay. ¿Nos interesa? Sí, nos interesa. ¿Es prioridad? Sí, es prioridad. ¿Y el medicamento es seguro? Bueno, en realidad el medicamento, hay reportes que es tóxico para la médula ósea y es tóxico para el riñón, nefrotóxico y toxicidad a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Primera cosa importante. Y lo segundo es que para saber si está funcionando o no la hepatitis C, ¿qué hay que hacer al paciente? Una biopsia hepática. ¿Qué tipo de método es? Es un método invasivo. Un método invasivo. Ok. Ahora, ustedes son el comité. ¿Qué opinarían? ¿Qué preguntarían? ¿Qué sugerirían para no exponer innecesariamente a pacientes con cierto tipo de riesgos? ¿Podrían especificar qué pacientes tienen mayor progresión a tener los RAMS? Bueno, aquellos pacientes que podrían tener mayor daño de la médula ósea o mayor daño en los riñones. Entonces, teniendo esas características, podemos delimitar la población a quien se le va a dar. Ok, entonces tú te sentirías tranquilo si el criterio de selección de los pacientes, aquellos que tengan función renal alterada o antecedentes de alteración de la médula ósea, no sean considerados. Te quedarías tranquilo, ¿no? La reduciríamos riesgos. Si tenemos pacientes con hepatitis C, pero que están con nefropatía de grado 3 o grado 4, no serían buenos candidatos para el tratamiento, ¿cierto? Porque si yo no hago eso, estaría exponiéndolo innecesariamente a otros pacientes. O pacientes con trastorno de la coagulación. Si tengo que hacerle biopsias de hígado, una o dos biopsias, tiene un riesgo innecesario probablemente. Entonces, debemos conocer esto. Debemos conocer. Como bien dijo su compañero, justamente, para minimizar los riesgos, hablaré de criterios de exclusión, ¿no? Todo paciente con daño renal o desórdenes de la médula ósea, deberíamos tomarlos en cuenta y no ser candidatos para que estén a este protocolo. Fíjense cómo eso es sentido común, eso es lógica, y es lo que tenemos que aplicar todos los días frente a los pacientes. Si el principio número uno es seguridad, ¿por qué voy a exponer innecesariamente a mis pacientes a una toxicidad que ya sé que puede estar presente y que mi paciente puede ser uno de los que se complique o se muera? Entonces, muy importante, ahí está. Entonces, además, también ustedes pueden decir, y me gustaría que durante la evolución del protocolo monitoreen bien la función renal de los pacientes. Y si aparece alguno con complicaciones, que lo detengan y que vean si va a salir o no del protocolo. Entonces, esas son cuestiones prácticas, ¿sí?, que ustedes pueden hacer y que tienen que ver con cuestiones éticas. ¿Okay? Además, el comité tiene que asegurarse que el equipo de investigación sean calificados, que van a efectuar las biopsias hepáticas y que los jefes quirúrgicos van a hacer los primeros previos a los procedimientos. O sea, todo lo que significa buscar minimizar riesgos, darle seguridad al paciente. Y eso es lo que pone este ejemplo básicamente. ¿Okay? Bueno, con esto queríamos darles un pantallazo general de todo lo que es ética en investigación. Hay más cosas para discutir, por supuesto. Vamos a seguir charlando sobre estos temas, pero quiero que tomen los conceptos más importantes. Se les va a pedir a ustedes que presenten su constancia de haber aprobado el curso, ¿sí?, en línea de investigación, lo que ya lo han hecho.
no hay ningún problema. Y los que no lo pueden realizar. Son videos, son presentaciones, les toman un test, ustedes responden el test, lo aprueban y les dan su constancia. ¿Okay? Y esa constancia es lo que ustedes tienen los criterios mínimos de ética en investigación, que es lo que necesitan. Muy bien, vamos a resolver el examen. ¿Qué te parece? Estamos en blanco por acá.